tardes, buenos días o buenas lo que sea. Aquí Germán Salvatierra desde Benavarra de la Deep Spain. 2 meses después, que hace mucho que, digo 2 meses porque hace 2 meses que no hago un vídeo nuevo. No tuve mucho tiempo, amigos, todo este tiempo estuve un poco liado con un trabajo nuevo. Y aquí estamos otra vez. Vamos a hablar hoy del warm-up. ¿Qué es warm-up en inglés? El calentamiento, ejercicio de calentamiento para la mano derecha e izquierda. Pero sobre todo vamos a hablar de algo que es lo que es la pulsación de la mano. Porque por más pedales que tú le pongas al instrumento, por más ecualización previos o lo que fuere, el sonido siempre está aquí. ¿Por qué aquí? Porque esta es la mano que pulsa y lo que capta las pastillas o los micrófonos captan el sonido. Desde la mano derecha. La mano izquierda tiene mucho que ver, pero la mano derecha es fundamental en lo que es pulsación. Tú piensas que esto no es una púa, estamos tocando con los dedos. Y cuando tú tocas con los dedos y anclas el pulgar aquí arriba de la pastilla, ni hablar de ponerlo aquí, ¿no? Pero arriba de la pastilla, tú dejas las cuerdas libres y las cuerdas empiezan a resonar. Entonces vamos a hablar un poco de muteo. Yo voy a pasar 4 ejercicios, que lo que yo siempre le doy a mis alumnos, todos los que estuvieron conmigo saben que lo que hablo cuando hablo de las secuencias cromáticas. Es algo muy básico, pero que tenemos que tenerlo claro para poder avanzar. Porque muchas veces avanzamos tocando, pero no nos escuchamos mucho, hasta que llega el momento que sí te oyes y no te gusta para nada lo que estás escuchando, porque dices, joder, suena muy sucio, o me suenan las cuerdas al aire, o vas a un estudio de grabación en tu casa, con un programa de grabación, pones el canal del bajo y suenan las cuerdas al aire cuando estás tocando, ¿sí? Entonces, muy importante, el pulgar en la cuerda 4, si tienes un bajo de 5 cuerdas, en la cuerda 4 para que esta parte del pulgar mutee la quinta, ¿me entiendes? Y después, muy importante, el anular anclado en la cuerda 3, cuando voy a la cuerda 1, ¿sí? Porque si no, si yo lo suelto, empieza a sonar la tercera, que es la cuerda cabrona, digamos, porque la cuerda, esta tercera, la tercera cuerda, está muy suelta, ¿sí? Por más que tengamos quieto o muteado de la cuerda 4 y quinta, la tercera está suelta. Y cuando yo empiezo a tocar, el problema es que empieza a resonar, ¿me entiendes? Entonces vamos a hacer un ejercicio que se llama secuencia cromática. Esto es muy simple, pero tener en cuenta esto. El dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. El dedo 1 en el traste 5, 2 en el traste 6, 3 en el traste 7, 4 en el traste 8, ¿sí? Vamos a hacer la primera secuencia que es 1, 2, 3, 4. Comienzo con mayor y voy alternando, ¿sí? Pero teniendo en cuenta esto, voy haciendo 1, 2, 3, 4 abajo, 1, 2, 3, 4 abajo. ¿Ves que ahí ya puse el pulgar en la cuerda 4? Y estoy muteando la quinta y la cuarta. Otra vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 abajo. Ahí bajé. Y cuando llego a la primera, el anular lo pongo en la tercera. Yo sé que para muchos es un poco incómodo esto al principio. Hay varias formas de muting. Hay bajistas que van bajando el pulgar, ¿sí? Pero yo lo veo más claro. Para mí es más simple dejar el pulgar anclado y que el anular quede en la cuerda 3. Sobre todo cuando voy a la cuerda 1. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bajo el pulgar. Y cuando llego a la primera, el anular está metido ahí, ¿eh? Ahí. Cuando llego a la primera, acuérdense, cuando llego a la primera siempre voy a anclar dedo anular, de ring finger, en la cuerda 3, ¿sí? Digo 1, 2, 3, 4 porque es los dedos de la mano izquierda, del traste 5, es muy simple esto. Anclo el anular. ¿Ves que no vuela ni una mosca? No hay cuerdas al aire sonando, ¿sí? Esa es la primera secuencia. La segunda secuencia es 1, 3, 2, 4. Sería 1, 3, 2, 4, ¿no? Y lo mismo, anclo el anular.
el anular en la cuerda 3. 1, 4, 2, 3. Cuando voy a la primera siempre meto el anular aquí. Y acuérdense del movimiento que yo hago. Ahí anclo el pulgar en la cuerda 4, anclo el anular en la cuerda 3. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4. Ahora vamos a hacer 1, 4, 2, 3. Pulgar, sigo, anular en la cuerda 1. Otra vez, mire la mano derecha. Y después 1, 4, 3, 1, 4, 3, 2. Esto es muy importante. Son detalles que uno se le pasan de largo al principio porque uno quiere tocar y tal, pero no se escucha tanto. O escucha una parte de lo que está tocando. Pero no se pone muy crítico a la hora de tocar hasta que te pones a escucharte claramente, ¿sí? Y ves que las cuerdas al aire suenan. Entonces, esa es la posición. Cuando voy a la cuerda 1, siempre encaren con el anular puesto aquí, aparte del pulgar aquí, ¿no? Esto, ¿ves? Después lo suelto. Porque el tema es cuando voy a la cuerda 1, ¿no? Para hacer una frase. Ahí lo suelto al anular, porque estoy tocando la cuerda 2 y ya no hace falta, porque recuerda que cuando yo pulso, después de pulsar, el dedo va a reposar en la cuerda arriba, entonces estamos como muteando. ¿Ves? Ahí ya pongo el anular ahí cuando voy a la cuerda 1. En las cuerdas graves no es tanto el problema es cuando voy a la cuerda 1 y ni hablar con bajo de 6 cuerdas, que pasa lo mismo, ¿sí? Que a veces se usa también el meñique. Yo he visto en clínica de Patituche que usa el meñique también para mutear. Pero aquí con poner el tercero, el anular aquí, va perfectamente. Entonces, esto se llama secuencias cromáticas. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3 y 1, 4, 3, 2. Puede ser 1, 2, 4, 3 también. O 1, 3, 4, 2, otra vez. ¿Sí? O 1, 4, 3, 2. Pero hago lo mismo por las 5 cuerdas o 4 o 6 cuerdas. Esto es válido para 5 o para 4 más que nada, porque con 6 cuerdas hay otra cuerda más y hay que mutear más cuando llegas a la primera de las 6. Para ir bajando, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta, y si no, toquen lo que siempre tocan y escúchense y a ver qué pasa si las cuerdas quedan sonando o no. Eso es muy importante, sobre todo cuando voy a la cuerda 1 y hago saltos entre la cuerda 1 y la tercera. Pero acuérdense, esto es muy práctico, esto de poner el pulgar aquí. Jaco Pastorius en la clínica de él lo habla, esto de ponerlo del muteo. El muting es muy importante, no el muting que es este, que es el palm muting, no palm de la palma, que se pone aquí y haces esto. Eso no, hablo del muting de a la hora de pulsar, porque las cuerdas están libres y tú lo que haces es pararlo con el anular, ¿sí? Bueno amigos, este video va a ser corto, pero espero que efectivo, Haré un par de vídeos más sobre secuencias de calentamiento y sobre todo el tema de la mano derecha, ¿sí? Acuérdense de siempre alternar. Yo empiezo con mayor porque ya lo expliqué en otros vídeos míos, porque el mayor es más largo que el índice y baja más fácil, sobre todo en grupos de 4 cuerdas. 1, 2, 3, 4, bajo con mayor, ¿ves? ¿Sí? También lo puedes probar haciéndole con el índice. ¿Sí? Pero siempre poniendo el anular. Yo tengo programado la mano más para bajar con el mayor, ¿sí? Espero que les haya ayudado esto. Un gusto verlos otra vez. Gracias por los que siguen tomando clases conmigo online. Y por todas las muestras de afectos que me dan siempre,
por el canal, por WhatsApp, porque ahí en el canal tiene toda la información mía. Y nada, será hasta el próximo encuentro entre amigos y con el BASE. Hasta pronto.